al finalizar, se les va a poner el vínculo para que ustedes puedan acceder siempre a la clase de este día. Bien, recapitulando un poco, hemos visto las perspectivas, ahorita estamos hablando de la perspectiva a un punto de fuga. Como el plano de proyección que nosotros entendimos en la clase anterior, todo esto que yo les estoy hablando, es bueno que ustedes lo complementen con, con las clases que nosotros ya hayamos tenido, o sea, que vayan a revisar sus apuntes, regresen a ver esa clase si es posible. Y recapitulen todos estos conceptos, pues porque allá había un concepto cuando ya hablamos de plano, de proyección, está en la primera clase, hay que regresar a esa primera clase. Entonces, la idea es que este lenguaje ustedes lo vayan aprendiendo. Luego aquí abajo les repito y les recuerdo, la línea azul pertenece a lo que se conoce como la línea de horizonte y luego la línea blanca termina siendo la línea de tierra. Eh, en algunos casos, la línea de tierra puede ser coincidente con la línea de horizonte, en otros casos posiblemente no. Eso va a depender de cómo nosotros requiramos el elemento que vamos a trabajar como perspectiva. Ya vamos a ver otros ejemplos por aquí. Pero de entrada, esos son los conceptos básicos. Este, donde está la letra O, siempre significa el punto de vista del observador o la persona, dónde está ubicada la persona respecto a lo que estamos viendo. Y estos PF, en este caso, significa punto de fuga. Perdón, muchachos. Bueno, como continuábamos con la explicación del tema, este lenguaje que vamos a ir utilizando, pues es bueno que ustedes lo vayan revisando siempre de las clases anteriores para no ir perdiendo mucho tiempo en el desarrollo de los nuevos temas e ir viendo los nuevos conceptos. Entonces, para esto sí vamos a requerir un poquito más de atención. Fíjense que hay algo que sí les sugiero yo a ustedes. Es bueno que el seguimiento que se le da a la materia sea constante y le dediquen el tiempo suficiente, sobre todo en aquellos casos, o sea, hay dentro del aprendizaje de esto, para el desarrollo del dibujo arquitectónico y sobre todo esto de la perspectiva o los sistemas de proyección, siempre hay un proceso de aprendizaje. Hay personas que tienen la capacidad de poder entender porque tienen lo que yo les he dicho desde la primera clase, lo que se conoce como una percepción espacial nata. O sea, son personas que logran entender fácilmente y percibir los elementos del espacio de forma más sencilla, y hay personas a los cuales se les dificulta mucho más poderlo hacer. Hasta, o sea, y en ese caso, personas que tienen la capacidad de entenderlo, pero les cuesta un poco más, y personas que realmente no tienen la capacidad de entender estos elementos. Por más que se les dibujen elementos tridimensionales, les es difícil poder generar esa percepción. Y esto se debe a que hay personas, así como en cualquier caso, por ejemplo, hay personas que tienen problemas de astigmatismo, de miopía y pueden ver mejor o no que los objetos o el ambiente que tienen. Por ejemplo, hay personas daltónicas que están acostumbradas a ver una gama más reducida de colores, pero para ellos es normal. Entonces, no han desarrollado ciertas habilidades para percibir o entender el ambiente que les rodea. Hay personas que tienen una dificultad para poder ver las condiciones tridimensionales de objetos. Entonces, pero dentro de esto, la cuestión es la siguiente: poder entender cómo funcionan estos sistemas de proyección
requiere de que la persona en el proceso de aprendizaje se concentre plenamente en el desarrollo de esto mismo. ¿Qué les quiero decir con esto? Y esto, he decidido hacer esta clase así en este día porque yo pensaba ponerles un tutorial, pero he pensado hacerlo así, porque al ir revisando algunas de las tareas, me he ido dando cuenta que, por ejemplo, en algunos casos, no lo estoy hablando por todos, pero la idea es ir mejorando esas condiciones. Hay quienes han desarrollado la tarea y se nota, es obvio, a último momento, sin dominar mucho el tema. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Que al realizar la tarea con poco tiempo y sobre todo en un caso en el que de repente yo no domino bien el tema, los resultados no son los más idóneos a la hora de porque probablemente al momento de realizar el método, las confusiones mismas van generando que yo no seleccione adecuadamente los elementos. Y quizás la mayor deficiencia que se ha visto es que en muchos casos puede ser, y eso normalmente ocurre, que a veces tanta línea tiende a confundir. Y entonces, cuando yo estoy trabajando, agarro las líneas que no son, y sobre todo cuando no estoy concentrado en este proceso, las líneas que no son, y empiezan a cometerse errores de proyección. Muchas veces no es que no se conozca el método, sino que se está aplicando por la premura o por la rapidez con la que se está haciendo de forma inadecuada. Y para poder ir ustedes ganando la pericia que se requiere para este tipo de representaciones, se necesita estar concentrado en lo que, o sea, ustedes le tienen que dedicar el tiempo. Y además esa pericia se logra única y exclusivamente para estas materias mediante la práctica, o sea, dedicándole el tiempo suficiente y desarrollando el ejercicio una y otra vez. 2, 3, 4, 5 ejercicios, las veces que sea necesario, hasta lograr comprender cómo funciona el sistema de proyección del libro. Entonces, aquí yo no les puedo decir más que el hecho de que se les dejan tareas, pero no debería de bastar solo la tarea que se les deja. Acuérdense que la universidad establece una pauta y eso es lo mínimo que ustedes tienen que hacer para aprender. De ahí hay otra parte que ustedes tienen que hacer como estudiantes, que es investigar, buscar y ahondar en los temas para poder ir ganando expertise. Entonces, eso quisiera nada más acotar para que ustedes a la hora de que vayan viendo todas estas condiciones de línea, no se vayan confundiendo. Bien, tomando esta como ejemplo, solo voy a recordar una cosa. Recuerden que los puntos que proyectamos, estas dos caras, estas dos del frente, están en verdadera magnitud porque están sobre el plano de proyección. Como yo estoy fugando hacia un punto común, ese punto común coincide siempre donde se encuentra el punto de vista del observador. En este caso, pues, en el caso de la perspectiva de un solo punto de vista. Entonces, al traerla acá, esta línea, que es la línea de horizonte, que coincide con la altura del observador, ustedes saben que la altura del observador es 1.70 metros, ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, aquí ponemos y definimos el punto de fuga. Respecto a este, como yo estas medidas solo las proyecto y dibujo, por ejemplo, en este caso, les voy a dar un poco las dimensiones de estos objetos solo para que vayamos eh, teniendo mayor claridad al momento de trazado. Eh, Vean, estos objetos, este por ejemplo mide como alto 3 metros y como ancho mide 1 metro. Luego tiene otras dimensiones aquí de ancho y largo, igual acá, ¿verdad? Pero solo quiero que la vista en elevación quede clara, porque cuando estamos con un punto de fuga tenemos un plano de referencia que está en verdadera magnitud. Ese es uno de los criterios básicos para poder desarrollar esto, porque si esto no está en verdadera magnitud, entonces ya no estamos jugando con un solo punto de fuga. Lo mismo sucede acá, por ejemplo, esta pared de fondo, que es la que hemos tomado como base, está aquí. Por ejemplo, tiene 460 por una altura de 3 metros. Entonces, eso tiene esta pared. Entonces,
Con esto partimos y esto, una de las ventajas que nos ofrece es que conociendo estas verdaderas magnitudes, entonces nosotros podemos establecer medidas dentro del elemento que se está jugando. Voy a ponerles un caso. Entonces, lo único que quiero que vean es lo siguiente. Si esto ya los conocemos hacia el punto de fuga que está coincidiendo con esta línea, estas aristas que están al fondo, e incluso este objeto que aparece aquí, que ya lo vamos a graficar, hay que proyectarlos. Entonces, todo esto se proyecta hacia el punto de vista del observador que define o determina el punto donde está la persona. Y las líneas que se interceptan con el plano de proyección son las que nosotros bajamos y proyectamos en el plano de superficie donde estamos dibujando, que es acá. Entonces, vean, esta línea, esta arista, la llevamos hacia el punto de vista del observador, donde se intercepta con el plano de referencia, trazamos esta línea de proyección. Lo mismo sucede aquí, trazamos esta otra línea de proyección y la bajamos. Estas determinan, si se fijan, la parte posterior del objeto, y donde las líneas de fuga hacia este vértice de acá y hacia este vértice se cortan con esas líneas que hemos bajado, ahí se determina la línea de borde o límite de este objeto y la línea de borde o límite de este, obteniendo el trazado de los objetos que tenemos. Por ejemplo, tenemos este objeto que está aquí. Este objeto mide, y lo vamos a ver aquí, vamos a trazar medidas. Mide 1 metro por 40 centímetros de ancho. Asumamos que tiene 1 metro de altura. Ese metro de altura no lo vemos aquí porque estamos en una vista en planta, sino que nosotros conocemos la altura. Muchas veces tenemos que conocer todas esas dimensiones del objeto cuando están trazados. Entonces, fíjense, sencillamente aquí yo lo que voy a hacer es que voy a trazar con, con las líneas guías ahorita, que son esas que están en color celeste. Como esto está en verdadera magnitud, ya lo medimos, voy a trazar aquí 1 metro de altura. Entonces vean, llega hasta ahí, este metro. Esto tenía 2 metros de altura total. Y esta línea, este punto, lo voy a llevar hasta el punto de fuga. Está acá. Entonces, todo esto, aunque se va reduciendo la dimensión, yo sé que aquí hay una proyección aparente en la parte posterior que tiene 1 metro de altura. ¿Sí? Entonces, me hace falta trazar los otros elementos que definen este objeto. Entonces, para ello, voy a llevarme las líneas guías de este vértice que está aquí hacia el punto de vista del observador, que este determina parte de la arista o vértice que está aquí en esta cara. Aquí donde se intercepta con el plano, bueno, aquí voy a generar una línea de proyección, voy a cambiar hacia la línea de proyección, es esta. Esta línea de proyección la bajo hasta acá, aquí aparece. Y determina este punto, vean, la distancia que hay de acá hasta este punto y esta de acá. Entonces, ¿qué me determina la parte de este elemento que estoy diciendo? Hoy necesito este vértice que está aquí. Entonces, vean que voy proyectando los vértices que voy viendo en planta, siempre hacia el punto de vista del observador, y luego voy a proyectar esta otra línea que está aquí. Esta de aquí no la proyecto porque coincide con el vértice de este elemento más grande que está acá. Entonces, por eso no la voy a bajar, pero estas dos sí. Entonces, aquí están, ¿ve? Donde estas dos se interceptan con la línea o plano, en este caso es el plano, ahí voy a trazar línea guía. Entonces, esta línea guía la voy a trazar acá y voy a trazar luego esta de aquí. La voy a seleccionar solo para que las podamos distinguir. Son estas de aquí. Entonces, una de ellas pertenece a la parte frontal y la otra pertenece a la parte posterior. ¿Cuál pertenece a la parte frontal? Veamos. Fíjense, voy a simplemente cambiar de color solo para que podamos distinguir una cosa. La voy a poner en color azul a la primera. Esta, vean aquí, que coincide con esta línea que viene acá. Esta la voy a cambiar de color. Voy a poner este azul, solo para eso. Es la que coincide con este vértice del frente. Es esta.
Entonces, esta de aquí es una y esta es la otra. Entonces voy a poner ya la proyección que está en color verde del objeto. Vean, aquí entre esto y esto se genera esta línea. Esta línea es horizontal porque así es como estamos viendo no tenemos fuga en el otro sentido, sino que lo estamos viendo en proyección real, por eso es que esta va horizontal, interceptándose acá. Y luego en este otro lado hacemos lo mismo, acá y acá. Luego esta línea de acá que determina la cara frontal. Esta es la cara frontal del objeto que tenemos aquí. Esta cara. Ahora hay que dibujar la cara lateral, que es la que se deforma, igual así como el objeto este. Esta cara es frontal y esta se deforma. Va hacia esta línea que es la que está al final del objeto. Esta línea del final también se intercepta con esta de aquí. Es esta. Así como hicimos esta horizontal, la del fondo es horizontal también. Aquí, en términos generales, esta debe de ser horizontal también. Estas dos de acá. Y luego la unión es entre este punto y este, entre este y este. Y esto debe de coincidir con la fuga que tenemos aquí. O sea, al final de eso se trata. De que la estamos llevando a una deformación en puntos de fuga. Entonces, vean, voy a cambiar la línea aquí ahorita nada más. Voy a trazar la línea que va desde acá al punto de fuga y vean cómo pasa cortando al objeto aquí, justo en el punto donde hicimos esas uniones. Lo mismo ocurre acá. En este punto llevamos esta línea desde aquí, punto de fuga, y aquí corta. Entonces hoy terminamos de limitar el objeto, está aquí, esto, este punto, de aquí, y aquí se termina la cara esta. Entonces veamos, tengo definidas, quiero que lo veamos, vamos a trazar bien estas últimas. Voy a trazar esta otra cara porque quiero que vean las distintas caras del objeto trazadas. Esta de aquí fue la que ya trazamos y esta última. Entonces, esta es la cara de la tapa superior. Entonces, voy a apagar los demás objetos y voy a dejar encendidos solo los objetos principales, solo para que lo vean. Y ahí pueden ustedes distinguir los objetos dibujados. Estas líneas son posteriores, no deberían de aparecer. Si nosotros las eliminamos, entonces nos vamos a dar cuenta de que este objeto es así. No debería ser. El objeto este y este está montado por encima. Entonces vean cómo nosotros hemos podido partir de una dimensión real en altura para que este objeto mantenga la proporción de vida y pueda dibujarse o trazarse de acuerdo siempre a los puntos de fuga. Esto es lo que vamos a ir buscando nosotros entender ahorita en el trazado de las perspectivas. En esta de un punto de fuga tenemos la ventaja de que nosotros conocemos dos dimensiones y en base a esas dimensiones podemos medir directamente sobre el objeto. Ustedes ponen su escalímetro aquí, miden 1 metro de altura y luego proyectan hacia los puntos de fuga. Aunque aquí, fíjense bien, esto es lo que quiero que vean. El objeto este tiene 1 metro de altura, entonces yo ese metro de altura lo medí aquí. Si yo mido el objeto directamente, se van a dar cuenta que esto no mide 1 metro de altura, mide 69. ¿Pero por qué? Porque aquí en la proyección hacia la fuga se ha deformado el objeto y esta línea tiende a verse más pequeña, pero eso es por la fuga, que tiende a verse una dimensión que se le conoce como dimensión aparente del objeto, una dimensión aparente. Entonces, él tiene en apariencia y en proporción 1 metro de altura, pero no es que esté medido directamente. Entonces, por eso hay muchos que desarrollan un método para el trazado de perspectiva que a veces es más, que se le conoce como el método de las proporciones, porque ya son personas que tienen un mayor entrenamiento en el desarrollo de perspectivas y
Trabajando con proporciones, pueden desarrollar perspectivas con mayor facilidad, rápidas, sin necesidad de estar con un proceso de medición. Ahora, entre más se van complejizando las perspectivas, primero, más se van adaptando a la realidad de lo que vemos, porque en la realidad es difícil ver un objeto con dos caras en verdadera dimensión, pero la representación es bastante buena para los propósitos que nosotros tenemos. Eh, en la realidad nosotros siempre vemos todas las líneas fugadas y entre más puntos de fuga que nosotros vamos añadiendo, más cercano a la realidad es el objeto que nosotros vamos generando. Entonces, la perspectiva más común que tiene la visualización más real es cuando tenemos la perspectiva de tres puntos de fuga. Pero el problema de eso es que vamos perdiendo cada vez que vamos haciendo esto la noción de poder generar, de poder trazar utilizando la verdadera magnitud. O sea, eh, y se lo voy a ir mostrando. Este es ahorita en el punto de vista de la perspectiva de un solo punto de fuga. Pero cuando tenemos la perspectiva de dos puntos de fuga, no es que no se pueda medir, pero sí perdemos una condición. Vean, aquí tenemos dos dimensiones que están claramente francas medidas, ¿verdad? Un ancho y un alto, por ejemplo. Aquí también, un ancho o un largo y un alto, como ustedes quieran ver. Pero cuando estamos acá, perdemos la dimensión de esta cara del objeto y perdemos la dimensión de esta cara del objeto porque se van hacia los puntos de fuga. Solo nos queda una línea. O sea, si aquí teníamos una superficie en verdadera magnitud, aquí ya solo tenemos una línea cuando tenemos dos puntos de fuga. Y esa línea nos sirve, por ejemplo, en este caso, digamos que este objeto que tiene ciertas dimensiones, ¿verdad? Vamos a ver acá, tiene, por ejemplo, vamos a medir bien, este tiene 2 metros por 5 metros de largo y asumamos que tiene 3 metros de alto. Eh, entonces, esta línea que coincide con el plano de tierra está en verdadera magnitud. Veamos, aquí tiene 3 metros de alto. Entonces, lo primero que se hace es que desde la línea de tierra que tenemos acá, que es donde coincide el punto de vista del observador, medimos 3 metros de altura y hacia esos 3 metros de altura generamos donde el cono de visión, si ustedes se recuerdan, se intercepta con el plano de vista, ahí me determinan los puntos de fuga. Entonces tenemos el punto de fuga del lado derecho y el punto de fuga del lado izquierdo. Entonces, donde se cortan con la línea de horizonte, que es la que aparece representada en azul, ahí me genera los puntos de fuga. Desde esos puntos de fuga hacia la parte superior de la línea y desde este punto de fuga hacia la parte inferior, tenemos estos 3 metros de altura. Y si ustedes recuerdan, los otros vértices opuestos del objeto que estamos viendo, al cortarse con el punto de vista del observador, se cortan con el plano de proyección y donde se corten, nosotros proyectamos estas líneas y determinan el final del objeto eh, que tenemos ahí. Fíjense, ¿qué pasaría si yo tuviera aquí una abertura en este objeto? Un marco de una puerta o puede ser que el objeto funcione como un arco o un remarco aquí, que pueda tener, si esto tiene 5 metros, que pueda tener 2 metros este vano que vamos a hacer. ¿Qué pasaría si eso surgiera ahí? La altura, por así decirlo, si esto tiene 3 metros, la altura la puedo medir acá con escalímetro. Entonces, supongamos que son 2 metros de altura, la altura no tengo problema. La mido acá y simplemente traslado. Esto ya lo vimos incluso en los ejemplos que hemos visto hasta ahorita. Ahí está. Esos son 2 metros de altura, vea, mirámoslo para que tengamos certeza. Ahí está. Ahora, le voy a dar un poquito más de alto solo para que esto se visualice bien. Le voy a dar 2,50 de altura. A ver, vamos a subir un poco más, 2,5 metros, que es hasta ahí. Lo pongo hasta el punto de fuga. Esta altura de aquí es la que me interesa. Y aquí tengo esta altura en verdad, pero ahora quiero hacer un hueco acá que en la distancia horizontal, como estos son 5 metros, yo quiero que ese hueco tenga
2 metros. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que desde esta arista va a haber 1 metro, desde esta arista va a haber otro metro porque lo quiero centrado, digamos. Lo quiero centrado, entonces, pero lo quiero a 1 metro. ¿Qué pasa? En horizontal no puedo hacer lo mismo que hice aquí en vertical, porque en horizontal esta línea está deformada. Entonces, 2 metros no los puedo medir directamente acá. Porque 2 metros, ¿qué pasaría? Si yo mido aquí directamente 2 metros, perdón, es sobre esta línea. Si yo mido aquí, vean hasta dónde llega. Y es mentira. ¿Por qué? Pero esto es porque simple y sencillamente esta cara no está en verdadera magnitud, está en una dimensión aparente. O sea, ¿cómo puedo hacer para poder tomar dimensiones reales y proyectarlas sobre esta superficie? En vertical no es problema, porque es la única línea que conocemos en verdadera magnitud. En horizontal es el problema. Entonces, vean lo siguiente que voy a hacer. Ya vimos que este objeto, le voy a dejar aquí las dimensiones para no tener que estar poniéndolas cada vez. Voy a poner esta. Ya sabemos que el objeto mide en verdadera magnitud 5 metros de longitud. Entonces voy a utilizar como referencia esos 5 metros para entender que esta línea que está aquí tiene 5 metros. La voy a dibujar acá, fíjense. Me voy a poner en este vértice que está acá. Y a partir de este vértice voy a generar una línea aquí de 5 metros. Vean hasta dónde llega. Llega hasta aquí. Esos son 5 metros. Entonces voy a utilizar un recurso de un punto que me va a generar una fuga de verdaderas dimensiones o de dimensiones reales. Fíjense lo que voy a hacer. Como esto, y lo voy a medir así directamente, esto tiene 5 metros acá. Quiere decir que esta arista, este vértice que ustedes ven acá, si yo los mido aquí con la fuga, de aquí hasta acá son 5 metros, que son estos 5 metros que están acá. Entonces, ahorita aquí los he proyectado en verdadera magnitud, horizontalmente. Si yo uno este límite de la línea con este vértice, vean acá, esta línea la llevo hasta la línea de horizonte, que es a donde están cayendo los puntos de fuga. O sea, la proyecto esta línea hasta ahí. ¿Qué estoy haciendo? Este punto que coincide con estos 5 metros y con esta línea de 5 metros en verdadera magnitud, la estoy ocupando como un punto auxiliar. Este punto auxiliar lo voy a determinar acá. Voy a poner como texto para que no se nos olvide. Voy a punto auxiliar. Este es el que yo voy a ocupar como base, porque lo que he hecho es prácticamente esos 5 metros trasladarlos hacia la fuga. Entonces, este lo voy a ocupar como base para poder generar mediciones sobre esta cara. Si tengo que hacer mediciones sobre esta otra cara, entonces tengo que generar otro punto auxiliar que sirva para eso. Entonces, de momento, fíjense lo que sucede. Para que me queden aquí una abertura que tenga, ¿cuánto habíamos hablado? 5 menos 1 metro aquí y 1 metro aquí, estaríamos 5 menos 2, 3 metros tiene que tener esta abertura de ancho. Entonces voy a medir 1 metro acá y 1 metro acá, sobre la línea que tengo en verdadera magnitud, fíjense, 1 metro. Y lo que voy a hacer es que estas líneas las proyecto. Vean acá, otro metro. Entonces, aquí tengo 1 metro desde este punto hasta este, ahí está. Y tengo 1 metro desde este punto hasta este. Quiere decir que acá el espacio que me queda intermedio tiene que ser de 3 metros. Ahí está. Esos 3 metros son la abertura que se debe de proyectar acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Estas líneas, fíjense bien, esta la llevo hacia mi punto auxiliar, acá, y esta de acá también la proyecto hacia el punto auxiliar. Como estas líneas en verdadera magnitud las estoy proyectando fugadas hacia este punto auxiliar,
donde corten con mi objeto en esta línea. Acuérdense que esta línea de aquí es una proyección de esta línea que está acá en verdadera magnitud. Entonces, donde corten, ahí va a ser el punto, por así decirlo, eh, donde se genera el metro. O sea, por ejemplo, aquí el metro se genera en este punto y esta línea la abajo. Esta se proyecta sobre este punto en la línea y ahí la abajo. Entonces, ven acá, voy a poner estas con un color distinto porque estas son líneas auxiliares que estoy ocupando. Están con ese color magenta. Entonces, aquí se genera el arco que andábamos buscando de 3 metros. Claro, aquí no está medido directamente, sino que lo hemos tenido que utilizar desde esta línea auxiliar, que es esta, de acá. Entonces, desde esta línea auxiliar que nosotros hemos puesto, hemos hecho estos trazados. Ahora, voy a ponerlo en color verde, que es el color con el que estoy definiendo el objeto este. Vamos a ver. Esta. Y nosotros tenemos, voy a simplemente a ocultar las otras líneas solo para que veamos el resultado final. Ahí está. Tenemos el trazado de ese arco. Ahora, ya aquí es cuestión de irle dando una depuración. Por ejemplo, esto va a tener, por decirles algo, un espesor de 1 metro. Pero ese metro ya tiene que ir con fuga y todo, entonces lo tenemos que medir sobre la superficie esta. Entonces, desde este rostro de cara hacia acá debe de tener 1 metro, que es lo que va a tener 1 metro de espesor este hueco. Entonces veamos lo siguiente. Esto mismo que hicimos acá, lo tengo que hacer de este lado. Vamos a poner con esta línea auxiliar. Entonces, yo sé que de este lado el objeto tiene ¿cuánto? 2 metros. Pónganle mucha atención a esto que estamos haciendo, porque esto es fundamental para ello. Cómo generar la perspectiva no es tanta la dificultad a estas alturas, ¿verdad? Porque cómo generar estos puntos de fuga ya lo vimos en la clase anterior, cómo se determinan y cómo terminamos con una línea en verdadera magnitud, esto también lo explicamos la clase anterior. Ahorita lo fundamental es cómo ir midiendo para poder ir sacando objetos adicionales y ser más precisos en la perspectiva, porque esto va a dar pie a la siguiente perspectiva de 3 puntos de fuga, que es la más compleja, que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, vean, esta línea de 2 metros, se supone que esta es la línea en verdadera magnitud y esta es su proyección en la perspectiva. Por lo tanto, vamos a utilizar la proyección de esta línea. La vamos a llevar con este vértice, porque aquí es donde termina, y la vamos a extender hacia la línea de horizonte para encontrar otro punto auxiliar. Vean que están cercanos los dos, pero porque esta cara es mucho más pequeña, por eso es que punto. Lo voy a poner acá. Le voy a poner punto auxiliar 1, solo para poderlo distinguir del otro. Y a este otro le vamos a poner punto auxiliar 2. Aquí es donde ustedes tienen que estar bien concentrados en lo que están haciendo. Entonces, vean, aquí lo que sucede es que yo voy a tener 1 metro de distancia de aquí a acá. Voy a medir 1 metro y me lo llevo a este punto auxiliar 2. Entonces, este espesor que yo estoy proyectando aquí es el que quiero que tenga de espesor este objeto de profundidad. Entonces, como esto va con esta línea de fuga, también fíjense bien lo que voy a hacer, esta línea la voy a bajar, porque aquí está esto con 1 metro separado. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ocupar una línea de proyección desde este vértice y la voy a fugar acá. Ven aquí, esta línea de vértice vengo y la fugo hacia el lado derecho. Y luego donde se intercepta esta línea,
vertical, que es la proyección de ese metro, con esta línea de fuga, aquí hay un metro aparente, entonces desde acá me la llevo hasta el otro punto de fuga. Entonces, esto va generando el ancho del objeto que tenemos acá. Ahora, luego hace falta que esta línea también tenga 1 metro de separación. O sea, que es como que aquí hubiera 1 metro de profundidad. Lo mismo, ¿verdad? Empezamos a trazar de esta forma las líneas que se van uniendo y vamos generando o creando esas profundidades, porque por ejemplo aquí tenemos esta que viene acá. Si esta parte inferior la proyectamos hacia este punto de fuga, ustedes ven que esta línea con esta determinan este punto, ¿eh? Aquí. Ya voy a limpiarles aquí para que vean bien cómo está quedando el objeto, ¿sí? Entonces, ven, aquí les voy a apagar ahorita solo para que veamos lo que estamos haciendo. Ah, perdón, esta no se las puse. Se la voy a poner en verde solo para que vean. Entonces, vean. Esta otra la voy a poner en verde también, porque aquí es donde se dio la intersección de esas dos líneas. También la otra fuga que venía acá, aquí aparece, esta. Entonces ven que ese metro vinimos, lo proyectamos hasta abajo, en esta la trazamos con la fuga que viene acá, esta otra va fugada hacia el otro lado, y donde se interceptan esas dos, trazo una vertical. Entonces lo mismo va a suceder con la parte superior, que la parte superior es una proyección de esta, solo que en este punto. Entonces, lo único que esa parte superior viene con el límite de esta línea que ya habíamos trazado fugada hacia allá. Donde se intercepta esta línea vertical con esta línea que va allá, va a determinar la parte superior y la fuga de este otro objeto. Veamos, terminemos lo de trazar. Entonces, aquí estaba trazada, es esta línea, va hacia este punto de fuga, donde se intercepta con este. Sucede lo siguiente, este, perdón, lo voy a trazar con verdes, ya son las de la finalización de este. Y ahora lo que me falta es la fuga en este otro sentido. O sea, esta línea, vean, esta otra línea. Esta que va de la fuga a donde se interceptaron estas dos, y que ya se va a perder de vista cuando se intercepte con este borde. Entonces trazamos la última línea que va desde esta intersección a esta. Ahora solo tengo que hacer una pequeña limpieza, ya van a ver. Voy a apagar esto. Esta línea es la única que está de más, por así decirlo. Está aquí. Ahí. Entonces vean, esta línea que yo tenía trazada inicialmente ya no es una línea que debería de verse, digámoslo así. Aquí es donde nosotros empezamos a hacer ciertas correcciones ya de dibujo, porque por ejemplo aquí en este arco, ya esta línea ya no tiene sentido, me sirvió para definir el volumen completo. Pero por ejemplo, si ya quiero yo ir limpiando todo el dibujo, esta línea ya no debería de ir. Entonces ven cómo este objeto, estas dimensiones de este objeto, esto tiene 1 metro de ancho, de espesor, esto tiene 3 metros de ancho, tiene 1 metro de separación acá, otro metro de separación acá. Y todo eso lo hemos trazado a partir de líneas auxiliares que hemos ido generando, que son estas que ustedes ven acá. Líneas auxiliares que nos han servido para poder generar esos trazados en verdadera manera. Entonces, esta es una condición ya para dos puntos de fuga. ¿Cuál es la diferencia de complejidad? Si ustedes se fijaron, cuando nosotros empezamos a trasladar en la perspectiva de ejemplo que tuvieron la semana pasada, que estaba basado en un solo punto de fuga,
era más sencillo poder medir sobre la superficie y se utilizaban menos cantidad de líneas auxiliares cuando medíamos de una superficie en la cual teníamos dos dimensiones conocidas. Se vuelve un poco más complejo en casos como este, en el cual solo tenemos una dimensión conocida, porque como aquí son dos caras las que ya no conocemos de este objeto, entonces la complejidad para poder hacer proyecciones, porque esta cara y esta cara ya no las conocemos en verdadera magnitud. Al no conocerlas en verdadera magnitud, nos hace utilizar recursos adicionales para poder proyectar dimensiones reales sobre las superficies que están deformadas al punto de vista del observador. Entonces, esa es como la complejidad que se va metiendo dentro de este proceso de trazado. Claro, no es difícil, porque no es difícil. ¿Qué es lo que requiere? Requiere práctica, para que nosotros no nos vayamos confundiendo con las líneas, porque van apareciendo una gran cantidad de líneas. Los sistemas de proyección así son, porque son una fase descriptiva de los objetos que estamos trazando. Entonces, y vamos entendiendo que ese elemento del plano sobre el cual proyectamos, nosotros lo estamos poniendo en una posición distinta para que nos genere el resultado que nosotros deseamos a la hora de poder ver nuestro proyecto. Pero son condiciones necesarias que tenemos. Esto es necesario que ustedes lo repasen, lo vean una y otra vez para que vayan viendo y descubriendo aquellas condiciones que de repente pueden ir quedando por fuera. Bien, vamos a pasar al último punto. Como la forma de encontrar los puntos de fuga, nosotros ya lo vimos, que ya sabemos que es el cono de visión que se intercepta con el plano de proyección, determina los puntos de fuga, así como también en las perspectivas, por ejemplo, interiores, el recuadro sobre el que dibujamos lo determinan donde el cono de visión se intercepta con el plano de trabajo, el plano de proyección, perdón. Entonces, eso determina la abertura del ángulo de visión, o sea, más allá de eso no podemos ver, por así decirlo. Entonces, y también cómo, por ejemplo, las aristas o vértices de la forma que estamos trabajando, las podemos encontrar interceptándolas con el plano de proyección y luego llevándolas a la superficie de proyección. Eh, Ahora vamos a pasar al desarrollo de lo que son las perspectivas con tres puntos de fuga. Y tratando de explicar un poco el concepto de esto, normalmente las perspectivas a tres puntos de fuga quizás son la condición más real de visualización de los objetos, porque nosotros en la realidad no percibimos los objetos en verdadera magnitud de forma directa. Estas dos perspectivas que hemos visto acá, en realidad, siéndoles honesto, no son reales, porque nunca vamos a tener objetos puestos en una verdadera magnitud. Sin embargo, en los sistemas de proyección se utilizan porque en algunos casos permiten entender y reflejar ciertas condiciones de forma bastante eficiente. O sea, visualmente son bastante buenas ese tipo de representaciones. Pero en la realidad, lo que siempre ocurre, ni siquiera esta de dos puntos de fuga es una condición real. Porque el ojo genera un campo de visión casi esférico y entre más puntos de fuga se van añadiendo, ustedes se van a ir dando cuenta, se van generando otros sistemas de proyección. Bueno, los sistemas de visualización de cámaras hoy en día se basan en estas condiciones. Hay perspectivas que se pueden sacar hasta con 5, 6, 7 puntos de fuga y eso tiene que ver mucho con, por ejemplo, las cámaras de hoy en día que pueden sacar vistas 360 grados y todo eso, cómo se genera un sistema de proyección de ese tipo. Pero nosotros no nos vamos a complejizar tanto y nos vamos a quedar ahorita con la perspectiva a tres puntos de fuga, que es la condición más real de visualización. ¿Qué sucede? Los objetos no solo se deforman, por ejemplo, cuando ustedes ven eh, un edificio alto con bastante altura, ustedes lo van a estar visualizando y les voy a tratar de poner aquí el caso de forma rápida. Vamos a dibujar aquí
un edificio, por ejemplo, el observador va a estar por acá abajo y tu campo de visión es este. Por ejemplo, porque estoy viendo el edificio. Entonces, cuando yo estoy viendo hacia arriba el edificio, hay una deformación que se da también hacia la vertical. O sea que aquí no basta con que el elemento se deforme en dos vistas, como lo hemos estado viendo hasta ahorita, que es esto. O sea, que tiene una fuga hacia acá y hacia acá, sino que también hay una deformación en vertical. Claro, ¿por qué en algunos casos se prefiere dibujar esta perspectiva? Porque estas líneas nosotros, si se fijan, las hemos dibujado perfectamente verticales. No nos hemos puesto a pensar de que estas líneas tienen deformación. Entonces las hemos dibujado y por eso esta nos ha servido mucho como verdadera magnitud, porque la verdadera magnitud nos permite primero medir, dimensionar algunas cosas, pero la estamos dibujando totalmente recta, como que así se comportara. Cuando son objetos con alturas muy pequeñas o con alturas pequeñas relativas al punto de vista del observador, no tan pronunciadas, nosotros no tendemos a dibujar la deformación de la perspectiva como un punto de fuga adicional de estas vistas, simple y sencillamente porque al estar con edificios pequeños es tan mínimo, pero tan pequeño, la deformación que se puede percibir, que no, ¿cómo decirlo? Que no es muy perceptible al ojo del observador. Pero cuando los objetos ganan cierta altura, no podemos mantener la misma condición de proyección porque el objeto ya con ciertas alturas respecto al punto de vista del observador ya tiene deformaciones más grandes, o sea, porque son ángulos, estamos viendo o observando las cosas como un cono de visión. Si ustedes se acuerdan, cuando proyectamos el ángulo de visión en los conceptos de la clase anterior, yo los proyecté con el concepto de un cono, que es el cono visual de todo lo que puede percibir una persona. Entonces, ese cono visual se hace efectivo y por eso surgen las perspectivas de tres puntos de fuga. Entonces, yo ya tengo aquí ubicado un punto de fuga que está hacia arriba. Esto, fíjense, de que está puesto sobre el objeto, no le hagan caso porque no es que tenga que estar sobre el objeto. Aquí es porque quiero que la superficie tenga una suficiente eh, sistema de trabajo, de proyección para que ustedes lo puedan ver, pero aquí, o sea, si yo no quisiera mezclar ambas cosas, aquí podría suceder lo siguiente, que esto, para que no se me mezcle con el dibujo que voy a hacer de los otros puntos de fuga. Por ejemplo, yo esto lo podría tener por aquí y empiezo a generar las proyecciones hacia abajo, manteniendo mi punto de fuga acá limpio. Pero bueno, ahorita que esté montado no interesa mucho. Lo que interesa es cómo funciona esta cosa. Tengo el cono de vista de visión y he bajado ya los puntos de fuga. Estos van a ser los puntos de fuga sobre la línea de horizonte. Y este es un punto de fuga sobre una, digamos, línea de horizonte que se determina sobre la línea de la visualización de la persona objetivo. O sea que si yo estoy parado de frente, también hay una línea que determina la fuga hacia arriba o hacia abajo, porque también se puede ver hacia abajo. Cuando nosotros vemos los objetos desde arriba en una vista aérea, también esas deformaciones pueden verse hacia abajo. Entonces, vamos a hacer aquí el ejemplo, como que yo estoy parado acá y estoy viendo un edificio de altura considerable. Asumamos que este edificio puede tener unos 10 metros de altura. Eh, sus dimensiones ahorita básicas, por ejemplo, acá el ancho y el largo, son 4 metros por 9 de largo y va a tener 10 metros de altura. Entonces, ya 10 metros de altura respecto a la proporción de una persona ya son considerables. O sea, ya es una altura considerable, probablemente una altura en la que ya la deformación del punto de vista del observador es clave. Nótese algo, piense que este criterio de deformación ya lo habían descubierto los antiguos griegos cuando diseñaban sus edificaciones. Todo aquello que ustedes ya habrán visto o van a ver
en la materia de historia de la arquitectura, de la proporción áurea y todo esto, eran intentos de los, y bueno, no tan intentos, sino que fueron problemas que resolvieron los griegos antiguos, de resolver el problema de la deformación del ojo. Entonces, los griegos se dieron cuenta de que el ojo humano generaba una deformación perceptible. Y, por ejemplo, cuando diseñaron las columnas del Partenón, allá en Grecia, las columnas, ellos se daban cuenta que al ser proporcionalmente altas respecto a la persona que estaba ubicada, ellos tenían una percepción de que esas columnas, al verlas, la deformación del ojo aparentaba que las columnas o se caían o se le venían encima a ellos. Entonces, para poder corregir ese error, las columnas del Partenón, y poniendo aquí gráficamente esos objetos, por decirlo así, las columnas del Partenón tenían una deformación muy similar a esto que les voy a dibujar acá. Entonces, ¿qué a la persona que estaba puesta aquí abajo lo hacían ver las columnas rectas? Porque si ellos las ponían rectas, las columnas daban la impresión de que les caían encima. Entonces, al deformarlas de esta forma, ellos hacían que ese error del ojo humano no se acentuara tanto y permitiera poder ver el objeto de una forma más adecuada. O incluso también en otros casos se daba la condición al revés para que la deformación del ojo, o sea, cuando me refiero al revés es la siguiente condición. No. Eso dependía de cómo ellos generaran sus proyectos, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, también ellos trabajaban las cosas de esta forma, porque al hacer esto, esa percepción de fuga, dependiendo de dónde estuviera ubicado el observador, ellos trataron este tema bastante minuciosamente. Esa deformación hacia arriba que se generaba al hacer esto, el ojo humano lo veía como que esto estuviera totalmente recto. Y ya lo van a ver aquí expresado en este dibujo que vamos a hacer. Porque en la realidad así es como se perciben muchos de los edificios. Entonces, pero los griegos ya habían solventado esa problema. Veamos entonces el método. Voy a generar el dibujo este y vamos a ver a generar un elemento de dimensionamiento. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema cuando añadimos un punto de fuga adicional? Aquí, cuando teníamos un punto de fuga, teníamos dos dimensiones conocidas, claro, un alto y un ancho. Cuando pasamos a los dos puntos de fuga, perdimos una de esas dimensiones y tenemos solo una dimensión conocida, que es la vertical. El problema cuando pasamos al tercer punto de fuga, perdemos la tercera dimensión como una dimensión conocida. Por lo tanto, solo podemos auxiliarnos de un punto del objeto para poder tener las medidas que necesitamos. Y por eso he hecho este otro ejemplo aquí, porque quiero que veamos eso. Aquí ya lo van a ver, pero yo voy a poner desde la línea de tierra hasta esta altura los 10 metros de altura ahorita proyectados que va a tener el edificio. Son estos. Pero ya vamos a ver acá también cómo se termina expresando eso, porque ven aquí que la línea esta del punto de fuga está un poco desplazada y aquí está coincidiendo con el punto de vista del observador. Ya van a ver por qué. Vamos a empezar con este, que es un poco más sencillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, tenemos ya los puntos de fuga, tenemos el punto de fuga aquí en el punto 3. ¿Dónde quede la altura de ese punto de fuga? Ustedes tienen que determinarlo. Entre más cercano esté al edificio, la deformación va a ser mayor. Los puntos de fuga, entre más cercanos están al objeto que estamos viendo, genera mayor cantidad de deformaciones. Entre más lejos esté, la deformación va siendo cada vez menor o más imperceptible. Entonces, ustedes determinan cómo ubican esos puntos de fuga. Los otros dos
dan como consecuencia el ángulo de visión. Aunque aquí, por ejemplo, en la vertical, lo correcto sería lo siguiente, que ustedes, por ejemplo, determinan así como está la línea de horizonte. Supongan, determino yo aquí, en este objeto que está así medio deformado, este de acá, por ejemplo, es mi línea, mi plano de proyección, por decirlo así. Que lo que sucede básicamente es esto. Voy a regresar aquí un par de puntos. Solo voy a dibujar bien el edificio como lo teníamos aquí. Aquí se da una condición, digamos que este es el edificio. Entonces, cuando veíamos, en el anterior veíamos un plano. Aquí lo que sucede es que como para que se dé esta deformación, el plano puede estar así. Este que estoy marcando es el plano de visualización o de proyección. Lo estoy exagerando. Entonces, sobre este plano es que se va a ubicar el punto de fuga. Y aquí está el cono de visión. El punto de fuga puede estar a esta altura, por ejemplo. Entonces, en el caso que yo estoy proyectando, lo estoy proyectando acá. Entonces, se da lo siguiente. Aquí en altura, si yo este que es mi cono de visión, lo rotase un poco más, así, y estoy viendo más hacia arriba que abajo, donde este límite del cono de visión se relaciona con mi plano de proyección que está en vertical. Aquí está mi punto de fuga, o sea, la altura del punto de fuga que tengo acá. Que es lo mismo que sucede cuando proyectamos el plano con el cono de visión, solo que ahora aquí lo estamos viendo como que estuviéramos viendo una elevación lateral, como que lo estuviéramos viendo de lado. Eso determina los puntos de altura también del punto de fuga 3. Ahorita no me voy a complicar mucho, digamos que esa condición ya la encontramos. Y lo que nos resta es proyectar el edificio. Entonces, lo primero que voy a hacer, que ya que encontramos estos objetos, voy a proyectar estas aristas, donde quedan en la base de mi edificio. Por lo tanto, aquí, voy a poner las líneas guías, esta arista de acá, me la llevo hasta el punto de vista del observador, esta otra también hasta el punto de vista del observador, esto que ya vimos, donde se corta con el plano, proyectamos las líneas, proyectamos esta, proyectamos esta otra, y quedan acá. Ahora, si ustedes se recuerdan acá, era bien fácil que esto lo teníamos en verdadera magnitud y ya solo proyectábamos hacia estos puntos. Bueno, fíjense que aquí la condición y el problema es que esa dimensión podemos no conocerla en algún momento. Puede no estar adecuadamente. Aquí están coincidentes, digamos. Pero lo que sucede es que la parte superior, como se deforma con este punto de fuga, no están ubicadas sobre estas líneas, no como aquí. Que aquí, por ejemplo, este punto de vista y este de aquí, si se fijan, todas son verticales. En el otro caso, estas no son verticales. ¿Qué sucede? La base, digamos que si la encontramos, suponiendo que es la base del edificio. Y voy a hacer lo siguiente. Este punto de vista del observador sí va a coincidir con la línea de tierra, que es esta blanca que está aquí abajo. Entonces, las únicas conocidas ahorita es desde este punto de fuga hacia la base de mi edificio y desde este punto de fuga y desde esa base del edificio, perdón, hacia este otro punto de fuga. Donde se interceptan estas líneas con las proyecciones que yo acabo de trazar, esta de acá. Voy a hacer lo siguiente. Esta intercepción la llevo al punto de fuga 3, que es el que está aquí arriba, y la otra proyección hasta ese punto de fuga. ¿Sí? Es esta de aquí. ¿Sí? Ahora, vean lo siguiente, para que vean lo que sucede con este edificio y el tipo de deformación que genera. Eh, aquí son 10 metros de altura, ya lo habíamos medido. Lo medimos desde la línea de tierra hasta acá.
10 metros. Entonces, en este punto, esos 10 metros que están acá, me los llevo a este punto de fuga y estos 10 metros me los llevo a este. ¿Okay? Y básicamente, fíjense que haciendo estos pequeños movimientos que ustedes acaban de ver, yo he utilizado ahorita esta línea auxiliar asumiendo que aquí hay 10 metros de altura, pero esto puede no ser, ya se lo voy a mostrar. Ahorita porque digamos que ha coincidido con esto mi punto de fuga, pero esto puede no ser. Ya vamos a ver. Entonces, la condición ahorita, la condición ahorita es que voy a marcar ya dentro de esto el edificio. Y esta es una cara, fíjense, desde este punto de acá. Y cerrando aquí. Y esta es la otra cara. Esta que va acá, aquí, y en este otro punto. Y cierra. Voy a apagar todo lo demás para que vean cómo queda el objeto. Y es este. Vean que hoy en la vertical, estas ya no están en verdadera magnitud. Esta, como está coincidente el punto de fuga, aunque esté tirada hacia el fondo, esa línea, aunque esa línea estuviera inclinada hacia el fondo, no es perceptible aquí porque la estamos viendo de forma frontal. Entonces se está inclinando en el mismo plano de donde yo estoy parado, entonces no lo logro percibir. Pero esta sí, porque está en el lateral, y por eso es el otro ejemplo que les pongo ahí, que el punto de fuga está desplazado, ya lo vamos a ver. Entonces, el problema que se nos vuelve es que ahora encontrar medidas en esta cara y en esta cara ya es difícil, como se nos dio en el otro. Pero en la vertical también se nos va volviendo. Ahorita que estamos coincidentes aquí no es mucho problema. El problema se da cuando ese punto de fuga pueda quedar desplazado, como el caso que vamos a ver acá, que es este, vean. Aquí el punto de fuga está desplazado 1 metro respecto a esto. Entonces yo he puesto aquí una línea auxiliar con el plano de proyección que me ayude a distinguir verdaderas dimensiones. Porque si yo genero las proyecciones de esto, lo que sucede es lo siguiente, vean, voy a trazar estas líneas como lo hice allá. Si se fijan es sencillo, pero también ya cuando vamos agregando elementos se va a ir complejizando. Estas dos de acá. Proyecto las líneas nuevamente. Estas que se interceptan con el plano acá. Y esta de acá. Cualquier consulta pónganla si quieren en el chat, muchachos. Así al final vemos y contestamos también, ¿verdad? Para que no se vayan quedando. Entonces, vean lo siguiente. En el punto de vista del observador está la arista clave que tenemos aquí. Entonces, está en este punto. Entonces, desde este punto, conocemos la parte inferior de este objeto y hacia él fugamos. Voy a fugar acá, este punto de fuga, hacia esta línea y desde este punto de fuga. Ahora, el problema, aquí, uno de los problemas fundamentales es que como el punto de fuga este no está puesto sobre esta línea, no puedo, o sea, los 10 metros están sobre la línea que determina al punto de fuga superior, o sea, este de aquí, pero no están sobre la arista que está acá del objeto. Voy a terminar de trazar y voy a trazar al punto de fuga estas líneas, que son las que ya encontramos, de acá, y la de esta otra cara. Entonces, el problema es que esta fuga está desligada del punto de vista del observador, no como acá que coincidía. Entonces, yo tengo 10 metros aquí de altura, pero no los tengo en el objeto. El objeto está, digamos, un tanto desfasado, porque el objeto solo coincide en este punto, únicamente coincide con el plano y la línea de tierra, que es el punto de la parte inferior del objeto acá.
en la parte superior, como ya se va deformando, ya no coincide con eso. O sea, ya no es como en este caso que coincidía. Entonces, esto, y de hecho aquí lo voy a dibujar bien porque no tiene bien. Entonces, esto, ustedes se fijan, hay una separación y esta separación yo, por ejemplo, aquí intencionalmente la puse que era de 1 metro. Ese metro tiene que estar hacia acá porque esta línea también está en una deformación. Entonces, si yo la proyecto, lo que sucede es lo siguiente. Aquí donde hay 10 metros, esto me lo llevo a la fuga. ¿Sí? Lo vamos a poner con la otra calidad de línea. Esta es la línea guías. Y este de acá me la llevo acá. Entonces, lo que sucede es que el otro punto tiene que estar sobre la base de esta línea. Y está a 1 metro separado. O sea, este metro. Entonces, ahora, fíjense bien, esta línea, bueno, esta no me servía de mucho, la que me servía es más. Yo, donde esta línea se intercepte con esta vertical, ahí va a ser mi punto donde el edificio va a pegar. O sea, esto no tiene 10 metros, los tiene aparentes, porque los 10 metros están aquí adelante. Este está más atrás porque se ha ido deformando. Entonces ahora vean, voy a determinar el edificio porque ya con esta línea, esta de acá y esta, se han determinado las dos caras del edificio. ¿Sí? Entonces, pero ¿de qué me va a servir esta línea? Cuando yo quiera generar una medición de algo aquí, lo voy a medir sobre esta línea que determina mi punto de fuga y de esta la voy a proyectar a esta cara y luego la otra la voy a tomar en esta medida acá y esta la voy a proyectar a esta cara. Lo mismo que nos sucedió cuando proyectamos este hueco de acá, solo que aquí lo hicimos con una cara, que era esta, y de esta las proyectamos acá. En este caso sucede que esta línea auxiliar nos va a servir para proyectar sobre esta y esta línea auxiliar nos va a servir para proyectar sobre esta, en ambos sentidos, porque ahora ya tenemos la deformación del tercer punto de fuga. Entonces, hoy no conocemos líneas en ningún sentido, solo mediante líneas auxiliares. Aquí conocíamos la línea, la altura en este sentido, pero no la conocíamos en esta, entonces ocupamos como auxiliar esta línea. Aquí desconocemos ambas, en este caso. Voy a terminar de dibujar el objeto. A ver aquí. Es este punto, este, este, y hacemos el último trazado, este. Ahí está. Entonces, tenemos como resultado este objeto. La diferencia entre estos dos, que este estaba sobre la misma línea eje y por lo tanto aquí teníamos los 10 metros de altura medida. En este caso no, tenemos el punto de fuga distinto y por lo tanto esto no tiene los 10 metros reales, tiene 10 metros aparentes. Esa es la condición. Entonces, hoy si yo quiero hacer algo aquí, ubicar un objeto, pues el procedimiento va a ser el mismo de la vez anterior. O sea, que vamos a trazar acá. Aquí tengo 1 metro de separación, lo tengo que tomar en cuenta a la hora de proyectar, para luego derivar medidas sobre eso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener una puerta aquí, por decirles algo que está 1 metro separado o 2 metros en este caso, separado de este punto, entonces lo proyecto acá en horizontal y luego lo traslado. Entonces voy a poner un volumen que sale. Ese volumen va a tener 1 metro de ancho, por decirlo así, y va a estar 2 metros sobre esta línea horizontal. Entonces, primero mido acá los 2 metros
porque esa es la condición. Bueno, primero tengo que saber la longitud del objeto. El objeto, acuérdense que tiene, ¿cuánto eran? 9 metros acá. Entonces, hay que ver que esto tiene 9 metros. Aquí, por ejemplo, 9 metros hasta acá. Este va a coincidir con este punto. Y esta la vamos a proyectar hasta la línea de horizonte para poder encontrar el punto de medidas. Eso. Entonces, si tenemos 2 metros, proyectamos este punto. Y entonces este objeto va a quedar ubicado acá a 2 metros. De acá donde se corta. Vean, esta es la cuestión. En el anterior solo bajábamos verticales. Aquí no. Aquí tenemos que venir desde el punto de fuga 3, pasando por esta línea y terminando en la parte inferior del objeto. Porque si solo bajábamos la vertical ya estábamos mal, porque tenemos la deformación en este tercer punto de fuga. Ese es como el paso adicional que nosotros tenemos que ir trabajando. Esta puerta va a tener otros 2 metros de ancho, lo pasamos al punto de fuga, trazamos desde el punto de fuga 3 que está aquí arriba, a través de este, y este hasta abajo, hasta la parte inferior, ahí. Y ya esto tiene 2 metros. Y ahora, esto tiene 10 metros para acá, supongamos que esta puerta tiene 4 metros de altura. Pues, 4 metros de altura, tenemos que proyectarlos sobre esta vertical. De hecho, este punto de fuga lo tenemos que prolongar porque se tiene que traslapar con vean acá. Esta línea tiene un error. Esta línea tiene un error. Porque los 10 metros de altura deben de ser aquí, a este punto. O sea, si bien este era el que conocíamos del edificio, nosotros tendríamos que prolongar porque este tiene 1 metro de altura. Entonces, vamos a hacer aquí una corrección. Esta, 10 metros, debería estar acá. Y es bueno que veamos este error, porque este error puede ser crucial al momento de trabajar. Voy a borrar estas líneas porque ya voy a volver a proyectar eso. Porque los 10 metros no estaban a la línea de horizonte. Acuérdense que la línea de verdadera magnitud está 1 metro desplazada. Es este metro que está aquí, desplazada. Entonces, es este desplazamiento, ¿ven? Este que está aquí. Entonces, incluso este tiene este error. Estas líneas. Estas deberían estar acá. Y está acá. Luego, este punto. Perfecto. Y esta fuga. ¿Ven? Porque estaba este metro de distancia. Si no mantenemos este metro, entonces ya estamos mal. Volvamos a hacer acá 2 metros desde esta línea. Metros. Puede ser que en términos generales, yo de repente este tipo de errores ni lo perciba mucho, pero a la larga, los 9 metros aquí, pasan por acá, pero son cruciales a la hora de estar dando, porque de repente por este tipo de errores pueden haber objetos que en algún caso queden mal dibujados o mal proporcionados cuando lo estamos usando. A veces de repente ven objetos que ustedes dicen, bueno, pero yo hice todos los pasos y no me queda bien proporcionado el elemento. Eso es porque a veces hay errores de estos que son acumulativos y van generando problemas a la hora de trazar. Voy a trazar ahora los 2 metros, ya encontré el punto de la medida real para mediciones, 2 metros, a este de acá, voy a medir otros 2 metros, que era lo que teníamos del otro. Y estos dos cortes
los proyectamos hacia el tercer punto. Este, vamos hasta abajo, y lo mismo con este otro. Fuga, de aquí, ya. Hoy la altura. La altura tiene que partir desde este punto. Como esta es la línea en verdadera magnitud, esta moradita o magenta, entonces lo voy a proyectar. Le vamos a poner 4 metros, ahí. Pero estos 4 metros, primero los tengo que fugar acá. Para que esta proyección, vean bien, estos 4 metros proyectamos acá, donde se corta con esta arista, hoy este corte lo proyectamos hacia el fuga. Para que determine aquí los 4 metros. Voy a cambiar estas líneas en verde solo para que no nos confundan ahorita por las líneas. Acá está. Entonces voy a marcar ahorita este acceso. Todo lo demás ya lo pueden ir desarrollando ustedes después en ejercicios, en darle profundidad y todo, pero ven que aquí he determinado ya la abertura que va a tener eso. Es como en el caso anterior, donde determinamos la abertura del otro objeto, solo que hoy estamos trabajando con un punto de fuga adicional. Ahí está. ¿Eh? Que es lo mismo que hicimos acá, solo que con la diferencia que este no tenía fuga hacia arriba. En este caso, sí tiene una fuga hacia arriba, hacia este punto 3. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa condición para que esto quede bien plasmado sobre la cara que nosotros tenemos. Ahora, este objeto, en vez de ser una abertura, va a ser un objeto saliente, por así decirlo. Bueno, entonces las primeras cosas son en las proyecciones de la línea guía. Si esto va a salir 1 metro, pues entonces hay que hacer la proyección de ese metro. Entonces, de igual forma, yo aquí, por ejemplo, ya tenemos este metro con esta dimensión. Lo único que hago es proyectar esto al punto de fuga. Vean lo que voy a hacer. Y luego, desde este punto de fuga, llegamos a esta línea y la extendemos a esta de acá. Porque esta línea está 1 metro separada. Si queremos 1 metro adicional, tenemos que proyectarla sobre la horizontal y después buscar el punto donde se intersecta con esta, pero ahorita vamos a aprovechar la que ya tenemos trazada. Y esta me la voy a llevar hacia el punto de fuga ahí arriba. ¿Ve? Ya tenemos este trazado y este punto de fuga en la parte superior se va a interceptar con esta línea. Vean, cuando lo vuelvan a ver, pónganle siempre, véanlo 1, 2, 3 veces estos videos para que vayan viendo qué líneas son las que yo estoy seleccionando. Y esta me la llevo. Ahora, tengo que proyectar esta otra para que este sea un volumen que sale. Lo mismo, vean. Repito, solo que ahora con este otro vértice. Extiendo hasta esta línea porque aquí tengo 1 metro de separación. Y luego este proyecto hasta la fuga aquí arriba. Como ya tengo esta línea, que es la otra línea paralela, está acá, ya tengo determinado el objeto. Véanlo aquí. Lo voy a remarcar. Este de aquí. Y cerramos. Y la otra cara es esta de acá. Aquí hay más líneas de las que deberían de estar trazadas, pero no importa. Siempre es bueno trazar más líneas y después solo ir borrando o remarcando las que necesitamos para nuestro resultado final. Voy a apagar todo lo demás. Vean, estas líneas ya no deberían de verse. Esta, por ejemplo, ya no debe de verse. Tampoco. Y el objeto volumétrico que sale está ahí. Con la fuga que está hacia arriba. Quiero que vean lo siguiente y con esto voy concluyendo. Ven que aquí en este objeto que es más pequeño, o sea, en este que es grande, es bien marcada la deformación que va hacia el tercer punto de fuga.
es bien marcada. Pero en este objeto, nosotros lo percibimos simple y sencillamente porque está adosado a este objeto más grande. Pero si nosotros aisláramos este objeto chiquito, la inclinación de la deformación es tan mínima que podríamos no dibujarla con el tercer punto de fuga y siempre se entendería el objeto como tal. En este objeto que tiene una dimensión considerable en su altura, tal vez aquí no. O sea, aquí sí no es lo mismo que yo dibuje esto así, como lo estoy trazando ahorita, a que lo dibuje como aparece en este caso. ¿Ya? Porque si yo lo trazara con estas líneas que acabo de trazar ya, si yo lo trazara con estas líneas, perdón, esta y esta que acabo de seleccionar, la deformación y la proporción de cómo se percibe el objeto es muy distinta a cómo es en la realidad. Por eso en este que tiene altura considerable, bueno ese tercer punto de fuga. En este es bien poco perceptible y por eso cuando son objetos tan pequeños respecto a la proporción de la persona, es válido hacer este tipo de trazados que no generan esas deformaciones tan grandes. Entonces, en proyectos de diseño que ustedes tengan donde, por ejemplo, estén diseñando un edificio de cierta altura, donde la parte vertical es considerable, es cuando el tercer punto de fuga es útil eh, y se debe utilizar. O, por ejemplo, están haciendo el esquema volumétrico de una ciudad en perspectiva, lo que fuera, una calle, una cuadra, que van a haber edificios de alturas considerables, edificios pequeños. Ahí sí conviene poder hacer este uso del tercer punto de fuga. Lo mismo sucede si yo lo estoy viendo desde arriba, ¿verdad? Solo que aquí la condición es inversa, que el punto de fuga está en la parte inferior, pero por lo demás todos los pasos son los mismos. Entonces, de eso se trata el concepto de esta clase, porque vamos a hacer el ejercicio de esta semana, que va a ser vamos a hacer un pequeño ensayo con un elemento sencillo el próximo miércoles, y de ahí se les va a dejar el del día viernes. El ejercicio del próximo miércoles va a ser un ejercicio que yo se los voy a dar y lo vamos a hacer activando sus cámaras. Todos van a entrar a la sesión y yo les voy, y van a tener el tiempo de la hora clase para poderlo desarrollar. Pero lo van a hacer todos conectando sus cámaras y la superficie de trabajo. Necesitamos ir viendo eh, cómo mejorar algunos errores que pudieran haber en el trabajo. Entonces, así que esta va a ser la primera prueba de conexión de todos para poder desarrollar uno de estos primeros. Ahorita seguimos trabajando con lápiz y plumín. ¿Alguna duda ahorita, muchachos, antes de terminar? Yo puse una en el chat sobre la parte de los tres puntos de No te fuga. escuché bien, Carlos, perdón. Que yo puse una en el chat Ajá, perdón. y era sobre la parte de los tres puntos de fuga. Ajá. Que en el segundo ejemplo, el arista de en medio, según vi, quedó vertical, pero creo que debería de ir oblicua, ¿verdad? Sí, aquí, bueno, en la primera no, porque el problema es que coincidía con el punto de fuga. Aquí, y qué buena la observación que haces, Carlos, porque sí, ahí está este error, que esta debería de haber sido con este punto de fuga, ahí. No sé si lo ves ahorita. Voy a hacer la corrección ahorita, fíjate bien. Ahorita no se ve la presentación. Perdón. Ahorita te la muestro. Y qué buena la observación que haces, porque sí, ahí hay un error. En la primera no. En la primera nosotros teníamos, ¿lo ven ahora? Sí, ven. Sí, Vale. En esta, si te fijas, el punto donde está el plano de trabajo en vertical, que es donde está el punto de fuga 3, coincide con el punto donde está la vertical. Entonces, digamos que una línea está atrás de la otra, entonces vos no podés ver la deformación de esa línea. En este caso hay un error en el trazado, y que vos lo acabas de observar. Porque aquí el punto del plano, que es donde está el punto de fuga, si te fijas, está separado 1 metro de donde está el vértice.
Entonces, no debería de verse vertical, como tú decís, efectivamente. Porque aquí lo correcto era que este punto que tenemos aquí, que es de la parte inferior, que coincide con este punto de acá, lo teníamos que haber fugado acá al punto 3. Ahorita está en esa línea en verde. Entonces, voy a hacer ahorita justo la corrección para que lo vean. Este vértice tenía que haber quedado justo aquí y no en este punto en el que ha quedado. Entonces, esta fuga, esta fuga que aparece aquí proyectada y que la estamos proyectando en este punto, tendría que haber quedado así. Este y en este. Ahí está. Entonces, voy a apagarlo ahorita. No sé si alcanzas a ver bien la corrección. Sí, 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 sí se Ya. ve. Entonces, voy a apagar ahorita solo para que vean todos eh, y voy a dejar las líneas que acabo de trazar. Ven aquí la deformación de esta vertical. Este es el punto real. ¿Por qué? Porque no podía coincidir, o sea, no estaba coincidente como lo estaba aquí, que eran coincidentes ambos. Aquí está desplazado 1 metro, es este de acá. Entonces, desde el vértice tenía que haber quedado determinado hacia el punto de fuga. Y yo lo único que tenía que hacer era que donde cortaba con las proyecciones estas de desplazamiento, ahí me tenía que ir. Entonces, aquí te fijas, esa vertical no coincide. Pero eso no quiere decir que en todos los casos es así. En este sí coinciden la verticalidad de la línea. No sé si queda clara esa duda. Sí, sí, ya Ok. está claro. Luego hay otra por acá, dice, bueno, no sé, tal vez me amplía Cecilia, que pusiste aquí una pregunta porque no te logro captar. Dice, ¿por qué el punto de fuga derecho se proyecta hacia la línea de en medio? Hacia la línea de en medio y no hacia el punto de fuga 3 como hace el punto de fuga izquierdo. No sé a qué te referís con eso, Cecilia. Honestamente, no sé si me puedes ampliar. O sea, el punto de fuga izquierdo, no sé, no te capto la duda. No, perdón, el punto de fuga derecho. No. Bueno, no sé si estás por ahí, Cecilia, pero no te logro captar porque el punto de fuga derecho no se va al punto de fuga 3, dice, hacia la línea de en medio. Ah, ok. Tenía que ver con lo mismo que estaba preguntando Carlos. Ok, perfecto. Ah, pues entonces ya quedó contestada. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Sí, y qué bueno la observación que hacían, muchachos, porque así es ese punto y ahí estaba ese error. Mira, Gabriela, yo les puedo compartir el archivo, honestamente, pero no creo que el archivo les vaya a servir de mucho cuando ya tengan el montón de líneas. Creo que les sirve más el video, o sea, la grabación del video que hemos estado haciendo. Pero bueno, yo se lo voy a subir ahí, no es ningún problema. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, jóvenes, si no hay más consultas, perdón, aquí apareció. Dice, cuando queremos proyectar algo sobre el objeto, la verdadera magnitud de una línea auxiliar se va a tomar en cuenta desde la línea del punto de fuga. No, no. Vean que las líneas que yo estoy tomando de referencia nada tienen que ver con el punto de fuga. De hecho, te las voy a poner aquí. Son estas y las voy a aislar ahorita solo para que vean. Son estas en morado que aparecen. Esta y esta. Esas son las líneas sobre las cuales hemos tomado dimensiones reales para poder después plasmarlas sobre el objeto. Esas nada tienen que ver con el punto de fuga. Lo que nosotros hacemos es que, fíjate bien lo que voy a explicar. Esto tiene una dimensión real. Esta, por ejemplo, esta línea de acá. Entonces, y este es el plano de proyección. Entonces, lo que yo estoy haciendo básicamente es que los 9 metros, y esto tal vez ustedes lo recordarán tal vez de la geometría descriptiva que ustedes normalmente ven en comunicación 2, no sé si así lo vieron. Estos 9 metros es como que yo aquí los proyectase, hiciera lo que se conoce como abatimiento y los proyectase sobre el plano, este plano de proyección. Entonces, por eso es que he trazado esta circunferencia, que es como se hacían esos sistemas de proyección si ustedes lo vieron en el sistema diédrico. Con un compás se proyecta este punto y se lleva sobre el plano. Este plano de proyección que pueden verlo en la clase anterior, cuando lo vimos, cómo se proyectaban esas condiciones sobre el plano de proyección. Lo que hago es que después esta línea, y aquí voy a trazar una línea, lo proyecto para que esta condición después yo se la pueda devolver al objeto que está en la proyección en perspectiva, que es esta línea que acabo de dibujar acá. Entonces, lo que hacemos es como que estuviéramos abatiendo este plano sobre el plano de proyección para después proyectarlo sobre el otro. Entonces, es esta línea auxiliar que tenemos aquí. Esta línea, y lo vamos a ver tal vez en que lo vimos un poco más sencillo para que no se nos escape. Supongamos que aquí coincide con este punto. Entonces, como ya conozco yo esta medida, que son 5 metros, dibujo una línea de 5 metros acá. Y yo sé que donde esta línea termina, o sea, acá, este punto donde estoy poniendo el cursor ahorita, coincide o es este punto de acá, solo que aquí está en una distancia aparente, acordate. Está en una distancia aparente. De aquí hasta acá son 5 metros, pero es en apariencia, porque está deformado. Los 5 metros reales están desde este punto de acá hasta aquí. Entonces, estos puntos auxiliares están fugados, pero son auxiliares porque no son los puntos de fuga normales. Son auxiliares porque me van a ayudar a poder generar la dimensión de lo que voy a dibujar sobre el objeto. Entonces, si yo uno esta línea con este vértice y lo prolongo hasta cortarse con la línea de horizonte, no tienen nada que ver los puntos de fuga, es la línea de horizonte. Hay que tener cuidado con cómo expresamos los términos de lo que estamos hablando, porque si no lo expreso bien o si no lo entiendo bien, me confundo. Es con la línea de horizonte y se crea esta nueva fuga. Entonces, yo cualquier cosa que mida aquí, la proyecto hacia ese nuevo punto auxiliar de fuga que nos sirve para generar dimensiones sobre el objeto. Entonces, como esta línea la ocupé como auxiliar para poder proyectar cualquier cosa sobre el objeto y está acá, todo lo que vaya cortando con esta línea y que va hacia este punto de fuga, me va dando las dimensiones aparentes sobre el objeto. Entonces, no son los puntos de fuga como tú lo pones en la redacción de tu pregunta, porque tú estás poniendo que si queremos proyectar algo sobre el objeto, la verdadera magnitud de una línea auxiliar se va a tomar en cuenta desde la línea del punto de fuga. Esa línea del punto de fuga que tú estás diciendo es la línea de horizonte. Llamémosle y pongámosle nombre para que no se nos olvide y no nos confundamos.
porque muchos pueden interpretar eso de forma distinta. No, es la línea de horizonte. ¿Ya? Entonces, esa línea de horizonte determina esos puntos auxiliares, pero es precisamente, digamos que la redacción de tu pregunta no es, realmente no es una pregunta lo que tú estás poniendo, estás aseverando algo que como tú lo has entendido, pero vayámosle poniendo los nombres correctos y para eso tienen que remitirse a la clase anterior, que es donde se les explicó cómo se llamaba cada cosa, el plano de proyección, los puntos de fuga, la línea de horizonte, la línea de tierra. Háblenle bien a esas cosas porque el problema es que si nosotros no les ponemos los nombres correctos, nos vamos a confundir, ya nos vamos a confundir ya a la hora de estar trazando. Ya ven que son un montón de líneas las que confluyen. Entonces, para poder lograr un resultado final. Entonces, aprendamos a ponerle bien los nombres para que no nos vayamos a confundir. Pero sí, efectivamente, o sea, el proceso es el que tú dices, Guillermo. O sea, tenemos que hacer ese punto auxiliar para poder encontrar después sobre una cara. Y acordate, les recuerdo lo siguiente. Aquí ocupé esta para esta cara, pero cuando tuve que trazar en la otra cara, tuve que hacer esta otra línea auxiliar del otro lado para poder hacer la proyección sobre la otra cara y encontrar el otro punto auxiliar. Lo mismo sería acá, dependiendo de la cara en la que yo quiera trabajar. Incluso cuando yo tengo perspectivas que las estoy viendo desde arriba y ocupo los 3 puntos de fuga, a veces puedo dibujar algo arriba en la parte superior y hay que encontrar sobre la vertical de proyección esos puntos auxiliares para poder lograr plasmarlos. Pues, pero no es nada más que ir, hacer 3 puntos de fuga, no es nada más que ir mejorando esta cosa. Entonces, los pasos y los métodos son los mismos, solo que simplemente vamos agregando puntos de fuga, esa es la diferencia. ¿Alguna otra, jóvenes? Bien, muchachos. Entonces, si no hay más, nos vemos el día miércoles para que estén listos. Desde ya les aviso que vamos a hacerlo con conexión. O sea, tienen que tener sus teléfonos y superficies de trabajo conectadas para que ya vayan arreglando todas esas condiciones para poder proyectar el proceso de trabajo que vamos a hacer. Así que, sin más, muchachos, nos estamos viendo el próximo miércoles. Y estén pendientes siempre de las tareas y todo lo que se va dejando en la semana. Nos vemos el miércoles, muchachos.